Marisa, es quien nos va a brindar en esta ocasión esta charla, pues a manera de testimonio personal. Entonces, para nosotros esto es muy valioso. De entrada, pues agradecemos que abra su corazón, porque sabemos que a pesar de que esté resuelto ese duelo, como decimos ¿Mm? en algo psicológico, sabemos que siempre tocar, pues también duele, aunque yo creo que con el tiempo y con el buen trabajo, en este proceso, duele menos, ¿no? Como decía mi papá, el dolor se va dulcificando, ¿no? Como que ya no es tan desgarrador y sobre todo nace pues como que esos encuentros desde ese momento en que ya no está contigo de otra manera, ¿no? Y sale pues todo ese amor, ¿no? Va llenándose ese vacío que dejan siempre nuestros seres queridos. Entonces, pues aquí los dejo con Marisa, que va a darnos esta tarde ahora sí que nos está abriendo su corazón. Muchas gracias, Marisa. Gracias a ustedes que están abiertas a recibir el tema. Lo hago por dos cosas, bueno, más bien por tres. La primera, porque se acerca el Día del Padre y me parece importante que también se hable bien del Padre. Eso es algo que sí quería compartir porque hemos escuchado miles de historias donde se le juzga duro, donde se le descalifica y queda siempre como el que no supo hacerlo. Y una de las cosas que a mí me interesa es justamente reconocer a los que lo hacen bien, porque poco se habla de eso. Afortunadamente conté con un padre del que puedo decir muchas cosas buenas y por eso es que lo comparto. La otra es, pues de alguna manera, honrar su vida contando su historia. Y la otra, pues es un poco compartir recursos que fueron importantes para mí en el proceso. Que quiero decir que aunque yo sea tanatóloga y haya mucha gente que de repente me dice, lo bueno es que a ti ya no te duele, pues no, esto no es así. Por muy preparados que estemos, y más que preparados, formados, porque eso puedo decir, creo que sí estoy formada, sin embargo, no estoy preparada para ninguna de mis pérdidas. Quizás sé cómo hacerlo, por dónde hacerlo, que lo logre, esa es otra cosa, porque soy un ser humano como cualquiera, que también le duelen las cosas y que además los afectos lastiman diferente, ¿no? Cuando amamos a las personas, pues las pérdidas son súper, súper dolorosas. Sin embargo, se puede hacer algo con eso y se puede crecer y se puede honrar y se puede inclusive replicar, ¿no? Lo que hemos aprendido de nuestros seres queridos. Entonces, pues esas son mis tres razones y agradezco mucho a todas las personas que están aquí interesadas en escucharlo. Les comparto esta foto. Eh, Mi papá murió un 8 de junio de 2013, que además tiene pocos días que tuvimos una celebración por su vida y cumplió 11 años. Entonces nos damos cuenta que no es algo que se supera, se aprende a vivir con eso. Pero también lo importante es rescatar todo esto y cómo podemos hacer que nos sigan acompañando. Porque sí sucede. A veces sentimos muy huecas estas palabras de no se van del todo, van a estar contigo siempre y se quedan en tu corazón y pueden sonar huecas, pero es verdad. Les digo yo que ya lo vivo así, que ya lo tengo integrado en mi corazón y que no necesito ir a ningún lugar a buscarlo, porque lo tengo en mí. Claro que es a través de un proceso. Al principio, pues no se siente esto,
pero a través de los procesos vamos integrándolos a nosotros y no tenemos que ir a buscarlos a ningún lado. Les voy a leer esto porque esto habla mucho de quién era él. Quizás ustedes puedan pensar que estoy hablando desde el amor y desde un poco la ceguera de no verlo como realmente era. Sin embargo, quienes lo conocieron piensan lo mismo que nosotros tres, sus hijos, inclusive que sus nietos. Entonces digo, era verdad, sí es verdad la forma en que lo vemos, porque mucha gente lo piensa. Y dice así: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Y bueno, comienzo contándoles que mi padre era un hombre muy sencillo, pero sumamente inteligente, científico. Era ingeniero químico y sí tenía un pensamiento muy, muy científico que siempre nos llevaba a cuestionarnos, a investigar, a no quedarnos solo con lo que veíamos. Nos ayudó mucho en ese sentido. En su momento no me caía tan bien que cuando yo le preguntaba por una tarea, no me resolvía, me decía, ahí hay una enciclopedia, busca y ahí lo vas a encontrar. O acá tengo este tal libro, investiga. Nunca fue de resolvernos nada, como que nos dejaba tener estas ganas de saber más, pero por nosotros mismos. Considero que fue un muy buen padre, fue un hombre muy coherente, sus palabras siempre estaban súper sustentadas con sus actos, era un hombre muy moral, muy empático, amable con todas las personas. Y si bien no fue el papá cariñoso que me hubiera gustado tener, porque era un poco seco en ese sentido, con el tiempo rescaté que su afecto estaba en la calidez con la que te hablaba. Ahora lo veo así, digo, es que sus palabras abrazaban, aunque de momento me hizo falta los abrazos físicos. Hoy tengo muy claro que era una forma en que él demostraba su amor y además que es muy importante también entender que con las heridas que él tenía después de haber tenido un padre ausente, pues hizo muy buen trabajo, porque lo que él fue sí fue un padre presente todo el tiempo. Tengo algunos recuerdos de él, en momentos difíciles para mí. Por ejemplo, yo sufría mucho de cólicos durísimos y él tenía ya lista una inyección, iba, se quedaba conmigo un rato y trataba de tranquilizarme y siempre con su mano me hacía así en la frente. Después les voy a contar por qué es importante este dato. Eh, Siempre estuvo para mí, siempre estaba dispuesto a escuchar. Entonces, pues no puedo decir que no hizo algo bueno con esa herida que él traía del padre ausente. Creo que hizo muy buen trabajo y, como dicen por ahí, embelleció lo que a él le entristeció. Entonces, de eso, pues yo estoy sumamente agradecida. Y veníamos pues con un camino por la vida, digamos, tranquilo. En algún momento le dijeron que tenía pocos años de vida porque estaba enfermo del corazón y que tenía que tomar hacer muchos cambios en su vida. Y recuerdo que él dijo, no, esto no lo voy a dejar de hacer, prefiero calidad de vida que tanta restricción. Afortunadamente era un hombre muy medido para todo, entonces no tuvo problema con eso. Y como les digo, veníamos muy tranquilos por la vida cuando una mañana
yo estando en mi casa, ya casada, mi hermano vivía a un lado de mí, entra corriendo y me dice, algo le pasó a mi papá, me acaban de llamar de la casa, tenemos que ir para allá. Esta adrenalina que genera el desencadenamiento del estrés me hace salir corriendo y él me grita y me dice, ¿a dónde vas? Tengo el coche aquí afuera. Ah, bueno, entonces ya me regresé, íbamos como locos porque él también iba muy acelerado, eh, tan acelerado que se mete en sentido contrario a la calle donde vivían, que al entrar a la casa, pues lo buscamos, no lo encontramos. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Entonces, todo eso te va generando unos pensamientos muy trágicos, ¿no? Entonces, esperábamos encontrarlo muerto realmente, con algún infarto o algo así. Entra un vecino y nos dice, no, es que su papá está del otro lado. La casa tenía una entrada de coches por un costado y entonces al salir al jardín para salir a la calle, me encuentro con mi esposo y me toma de los brazos y me dice, tienes que estar tranquila. Cuando me dice eso, yo me imagino lo peor, pero al menos ya voy acompañada. Llego al lugar en donde está y resulta que lo que veo es a mi papá tirado en el suelo, en medio de un charco de una sangre roja, 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 y mucha gente ahí, por supuesto. Resulta que había una construcción y los albañiles bajaron a ayudarle y pues realmente lo que se veía era raro, pero él se veía muy bien. Aquí lo que sucede es que él sacando el coche era un Dart de esos pesadísimos, parece que no lo puso bien en neutral y con el movimiento el carro se empezó a ir para atrás. Asumimos mis hermanos y yo que mi papá era tan decente que no quería pegarle a la reja de enfrente, entonces intentó detenerlo, pero pues por supuesto el carro le ganó y lo fue a enfrentar con la reja del vecino. Dice él que alcanzó a sacar una pierna, pero la otra se la prensó. Entonces en ese momento cayó en el suelo. Afortunadamente el carro ya no siguió como golpeando y fue cuando los albañiles bajaron y lo ayudaron, lo entablillaron de hecho. Y la vecina de la casa me dice, oye, es que yo le pregunté a tu papá que qué hacíamos y me dijo, primero háblale a una ambulancia y luego le hablas a quien quieras. Y pues fue lo que hice. Y en eso llegó la ambulancia, él estaba entero, metió la mano a su cartera, sacó su credencial del Seguro Social y me dijo, por favor, no me lleven a ningún lado que no sea traumatología. Metan a los perros, metan mis zapatos y no le digan nada a tu mamá hasta que sepamos algo cierto. Mi mamá trabajaba en el Palacio Municipal de Naucalpan y pues ya tenía rato que había entrado a trabajar. Teníamos un muchacho que nos ayudaba, les ayudaba a ellos en el mantenimiento y entonces pues él se encargó de todas esas instrucciones. Cuando uno lo ve así, pues no piensa que es algo grave, ¿no? Entonces, pues quizás se rompió algún hueso y más cuando lo vemos tan entero y todavía dando instrucciones. Llegamos a traumatología, lo meten, pero no lo atienden durante horas. Entonces, yo empecé a pensar algo grave está pasando porque mi papá, aunque era muy controlado, tenía una actitud que yo sabía que no la estaba pasando bien y es que se ponía así, como que se apretaba muy fuerte. Entonces ya lo empecé a ver así y temblando y como nada más podíamos estar una persona adentro, mi esposo me mandó a decir, déjame entrar. Y ya lo dejé entrar, me dijo, es que necesitan atenderlo, no pueden estar esperando. Y entonces él agarró la camilla
investigó con quién lo tenía que llevar y se lo llevó al doctor hasta el consultorio. Y le dijo, lo tiene que atender porque el señor está aquí desde tales horas y, y ya se está poniendo muy mal. Total que ya lo metieron y pues desde ahí empiezan los impactos, ¿no? Porque alguien nos decía, no, pues es que se destrozó la rodilla eh, y pues seguramente esto ya no tiene arreglo, no va a poder volver a caminar. Para nosotros el no va a volver a caminar fue tragedia porque mi papá era un hombre súper activo y caminaba muchísimo, le gustaba mucho ir al centro, como era muy creativo, a él le gustaba hacer todo, no contrataba casi a a ninguna persona para hacer cualquier cosa en la casa porque a él le gustaba hacer todo, entonces por lo mismo caminaba y caminaba buscando lo que necesitaba. Entonces eso vino, nos tenía rotos. Sin embargo, siguen pasando las horas y no nos decían mucho. Llegó mi mamá, fueron por ella al trabajo, llegó mi mamá y quiero decirles que mi mamá llegó con 10 años más. Estaba devastada, aún sin saber qué había sucedido. Para ella fue un impacto saber que estaba ahí hospitalizado. Ya en la noche, como 9, 10 de la noche, nos mandan llamar a un cuarto y nos dice un doctor, el caso está muy grave, el señor tiene un 20% de posibilidades de vivir. Resulta que el carro lo que hace es que le rompe el fémur rompe la femoral y como es expuesta, le desgarra toda la piel. Entonces decía, está muy complicado porque hay que unir la arteria, después hay que ver lo del músculo y el hueso, perdón, el músculo y finalmente la piel. Entonces es un caso grave y como el señor está enfermo del corazón, pues no la va a librar, pues tenemos que decirlo así, ¿no? Yo recuerdo que salí de ahí, me tiré al suelo y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y aquí empiezan las cosas rescatables, ¿no? Recuerdo a una tía que se fue a tirar conmigo sin decirme absolutamente nada. Solo se quedó ahí. ¿Cómo ayuda eso cuando uno está viviendo ese momento tan complicado? ¿Y cómo se valora hoy, no? Porque no dijo absolutamente nada, pero se tiró ahí conmigo. Pasamos ahí la noche, al otro día me dijeron, ya puedes pasar a verlo, pero entro y lo veo intubado, como muerto, lo vi como muerto, para mí fue súper doloroso y le estaban dando un baño de esponja, le llaman, creo, ¿no? Entonces me dijeron, no, ahorita no, espérese tantito. Entonces me salgo, me habré salido una media hora, salen por mí, ya lo puede ver, y me encuentro con un hombre sentado hablándome. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y él, aparte, quiero decirle, muerto de risa. Y me dice, no, es que me desperté, sentí ese tubo aquí, me desesperé, me lo arranqué y dice, nada más puse a correr a todas las enfermeras y le gritaban al doctor. Cuando llegó el doctor y todas seguían muy alborotadas, les dijo, pues que no están viendo que el señor no lo necesita y pues ya se lo quitaron. Yo, la verdad, estaba muy afectada, pero algo que me dijo me cambió todo el panorama, porque me dijo, no tengas miedo, no me voy a morir, esta vez no. Así me lo dijo con tal seguridad que yo dije, o sea, ¿cómo? Y me dijo, mira, para que la muerte se dé, se tienen que unir el aspecto físico, el mental, el espiritual, y en este momento no están unidos. Entonces no te preocupes, voy a salir de esto.
No, pues yo salí, para mí sus palabras fueron una determinación absoluta. Y dije, ok, entonces lo que haya que hacer, lo hacemos. Ya le hacen el injerto de arteria, eh, sin embargo, pues los días no van bien, eh, tiene infección, hay que estarle drenando porque tenía una infección ya fuerte y pues él bien valiente, la verdad, porque pues no lo veíamos que le doliera. Sin embargo, pues sí, decían, tiene calentura, esto no está bien. Y así pasó un mes. Lo visitábamos todos los días. De hecho, los primeros días decían, pues alguien se tiene que quedar a dormir aquí con él. Y mi hermano mayor fue el que dijo, yo me quedo, pero mi papá era muy consciente, muy especial, no sé qué calificativo darle, pero le dijo, por favor, no te quiero aquí porque ni me dejas dormir de la angustia que me da pensar que estás dormido en la silla o en el suelo. Entonces, si quieren que yo esté tranquilo, por favor, tú vete y todos vayan a hacer sus vidas, continúen con sus vidas, cuando puedan vienen. Y si no pueden, no pasa nada, yo estoy bien, estoy cuidado. Sin embargo, no íbamos porque tuviéramos que hacerlo, es una necesidad, ¿no? Para mí era una necesidad de estar con él. Las cosas siguen avanzando y pues no, resulta que no puede pues librar esto y se empieza a venir para abajo un poco su ánimo y le dice al doctor, quisiera que me diera la oportunidad de ir a mi casa, porque era diciembre, a pasar unos días para agarrar fuerzas y continuar con esto. Necesito a mi familia, necesito mi casa, inclusive hasta a sus perros. Y el doctor le dio permiso, no sé cómo le hizo para convencerlo, pero le dio permiso y por supuesto, tuvo que firmar algunos documentos haciéndose responsable de eso. Estando en la casa, pues lo iba a visitar el doctor y pues seguía igual, esto no funcionaba. Y con el doctor ahí recuerdo claramente cuando le dijo, doctor, por favor, córtele, con esas palabras, sí, córtele. Y el doctor, no, ¿cómo cree? Pues sí, córtele, esta pierna me está quitando la vida. No, que déjeme intentarlo, que podemos hacer más. Dijo, no, por favor, quiero que ampute. Por supuesto, todos pegamos el grito y dijo, lo tengo decidido. Y ya el doctor le dijo, bueno, regrese en unos días y el 5 de enero amputamos. Se quedó muy serio, otra vez como les digo, con los brazos así. Yo sabía que le estaba doliendo hasta el alma, pero nos pidió que nos retiráramos y lo dejáramos asimilar la decisión que había tomado. Pues concluimos que era una decisión tomada, que nadie tenía derecho a cuestionar. Por supuesto, la gente siempre opina y nos escribían o nos hablaban y nos decían, no, como creen, eso no debe de ser, pero pues él nos dio tanta libertad para tomar nuestras decisiones que pues teníamos que hacer lo mismo. Regresó, le amputaron, para esto tuvieron que pues como nutrirlo mucho porque sí estaba ya por lo mismo que estás drenando todo el tiempo por la pierna, ya estaba muy débil y tuvieron que darle esto que, ¿cómo se llama? Ensure, ¿no? Varios días hasta que se recuperó un poco y estaba listo para la operación. Le hacen la amputación, por supuesto también nosotros muy afectados, mucho más que él, y era algo difícil de aceptar. Una vez que amputan, nos pide que vayamos subiendo por parejas y entramos al cuarto y se destapa la pierna.
como una manera de enfrentarnos de inmediato a la realidad. El impacto es terrible. Yo iba con mi esposo y él solo me apretaba la mano y me decía, tú no te puedes romper si él está tratando de estar bien, pero estaba realmente bien. Le preguntamos, ¿cómo te sientes? Y dijo, no estoy para patadas de kickoff, pero estoy bien. O sea, haciendo todavía burla de la patada con la pierna que ya no tenía. Es, para quienes no lo han escuchado, estas son una patada que se da al inicio de un partido de fútbol americano. Él era súper fan del fútbol americano. Y así fuimos entrando y todos salíamos hechos pedazos. Sin embargo, él estaba bien, le mandaron un psicólogo para que aceptara la situación y el psicólogo salió y me dijo, a mí me dijo, el señor no me necesita, tiene perfectamente clara la decisión que tomó. Y bueno, pues estando ahí también, me dice la trabajadora social, oiga, necesitamos saber qué quieren que se haga con la pierna. Y pues fue un impacto para mí. Yo dije, ¿cómo le digo esto a mi papá? ¿No? Entonces, pues ya llegué, yo muy suavecita y le dije, pa, me acaban de decir que qué hacen con la pierna, que la pueden dejar como desecho hospitalario o se le habla a una funeraria, la incineran y te entregan las cenizas. Y me dijo, no hombre, ¿yo para qué la quiero? Que se vaya con el desecho hospitalario. Y lo otro, pues no, no está padre porque es como enterrarte en partes, ¿no? No, 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 así no. Que lo deshagan. Bueno, que se deshagan de ella. Bueno, total que regresamos ya a la casa, no le dimos mayor importancia a ese detalle, pero qué cosa fue cuando llega a su casa y se ve por primera vez en el espejo. Al mirarse así, lo que pensó fue, soy un ingrato con mi pierna. La deseché como si nada cuando hizo tanto por mí. Y entonces, pues sí, efectivamente, eh, lo tomó muy a la ligera. Quizás no tenía cabeza para pensar en eso en ese momento. Sin embargo, él hizo su propio ritual y le agradeció a su pierna, pues, por todos los lugares por los que lo llevó. Entonces, eso se cerró más o menos. Nos mandó llamar a todos, nos invitó a comer un día y nos dijo, esta es la vida que tengo hoy, es lo que me toca, no quiero que me inutilicen, déjenme hacer todo lo que yo pueda por mí y cuando necesite algo, pues ya les diré, pero yo voy a salir con esto, es lo que me toca. Así fueron sus palabras, es lo que me toca. Eso a nosotros pues nos ayudaba mucho porque nos iba levantando también, ¿no? Verlo tan fortalecido, decías, pues si él, que es el que lo está sufriendo, está así, nosotros no podemos quedarle mal, ¿no? Tenemos que salir juntos. Y de ahí empezó la odisea. Eh, no podía subir las escaleras si no era ayudado con una silla de ruedas, no tenía todavía mucha habilidad para las muletas, pero él dijo, no quiero nada de silla de ruedas porque me van a tirar. Entonces se subía a desentón hasta que llegaba a la parte de arriba, se incorporaba y se iba brincando. Para nosotros era súper doloroso verlo haciendo eso, sin embargo, uno cambia los lentes y hoy lo veo y digo, wow, wow, qué valentía. No le gustaba mucho pedir favores, eso sí era un defectito que tenía, no le gustaba, era orgulloso en ese sentido. Entonces, tenía una oficina que estaba en el último piso y agarraba un morralito, pero es que se las ingeniaba, un morralito y ahí echaba lo que iba a necesitar y se subía, así como les digo, de sentón hasta que llegaba hasta arriba con su morralito, igual bajaba. Llegó al grado de arreglar su coche, un carro
automático le cambió los pedales de manera que con la pierna izquierda pudiera frenar y acelerar. Lo hizo solito. Entonces esto pues le dio, por supuesto, muchísima libertad. Llegó a un punto donde manejaba súper bien las muletas, se subía, bajaba, inclusive llegaba a ir solo a muchos lugares. Y finalmente, ya que el muñón se desinflama, pues le pudieron poner una prótesis y esto, por supuesto, pues le dio mucha más libertad. Nunca dejó de trabajar. Tenía una empresa de acabados metálicos y trabajó hasta el último día de su vida, o el penúltimo día de su vida. Eh, por supuesto, su actitud siempre nos sorprendía, aunque sabíamos quién era y cómo reaccionaba ante la adversidad. Fue un maestro para nosotros en ese sentido, porque se reía de su propia tragedia. Una vez estando todos juntos, también nos dijo, ¿qué creen que me voy a ir a hacer la vasectomía? Entonces, ay, papá, pero pues ya para qué, dices que me aseguran que yo salgo caminando de ahí. Entonces, pues no, nos hacía reír muchísimo, además tenía un humor muy especial y sí, nos hacía reír muchísimo. Al grado de que también una vez que lo fueron a visitar sus amigos vecinos, llegan muy acongojados, no saben en qué situación lo van a encontrar. eh, cuando le amputan fue 5 de enero y lo van a visitar unos días después, que acaba de pasar el 6 de enero, y le preguntan cómo estás y él les dice, pues un poco triste porque los reyes no me trajeron nada porque no puse zapato. Que entonces la gente se quedaba así como, este señor, ¿qué le pasa? Pero así era él, o sea, veía las cosas, pues hasta con gracia, ¿no? Creo que una de sus mayores cualidades fue adaptarse siempre a las circunstancias. Yo creo que hubiera sido un magnífico logoterapeuta porque él le respondía a la vida. No hacía preguntas, solo le respondía. Y en este caso lo vimos clarísimo. No cuestionó, no, bueno, sí recuerdo que muy al principio, una vez platicando con él, le conté una historia de una mamá que había tenido un niño con discapacidad y que alguien le había, ella se preguntaba por qué a mí y alguien le había contestado y por qué tú no. Y pues a mí se me hizo muy fácil decírselo. Sin embargo, después me dijo, tienes toda la razón, pues ¿quién soy yo? ¿Por qué a mí no? Soy cualquier hijo de vecino y esto le puede pasar a cualquier. Y pues así lo tomó, nunca lo vimos quejarse ni buscar cosas que no fueran, o sea, él aceptaba su circunstancia y se adaptaba a ella. Entonces, eso fue una enseñanza durísima, ¿no? Que nosotros ahora pues pensamos mucho en él cuando nos pasan cosas de, híjole, pues si él lo pudo hacer, pues nosotros, ¿por qué no, no? Aunque a veces no sea tan fácil porque pues no tenemos su cabeza ni el manejo que tenía de emociones tan maravilloso. Y era un hombre que sí lloraba, que sí, yo lo vi romperse cuando tuvo pérdidas grandes como la de su mamá, la de su papá, la de su hermano menor, la de sus hermanas. Sí lo vi romperse, pero también lo vi continuar con la vida y eso pues es una gran enseñanza. Yo siempre he dicho que es la persona que más he admirado en mi vida y además de todo es mi papá. Entonces me siento muy privilegiada. Eh, Esto a donde quería llegar es justamente al miedo que me dio perderlo y que aunque se habían logrado cosas, pues nada estaba dicho porque él enfermo del corazón y sin un miembro esto afecta mucho la circulación, entonces estaba en riesgo todo el tiempo. Lo que yo hice fue pensar,
porque me enfrentó justamente a eso, a la posibilidad de perderlo. Dije, antes de que se me vaya, yo tengo que comérmelo. Y me empecé a hacer un plan de qué quería hacer con él antes de que se fuera. Lo apunté y puse las pláticas que quería tener con él, los momentos que quería pasar con él, las cosas que quería yo que él supiera. Por supuesto, muchos agradecimientos al trato que nos dio, Sí, mi amor. a cuánto nos amó y a esta vida tan armoniosa que trató de darnos. Entonces, pues empecé con esa tarea. Platicábamos muchísimo. Los días de hospital fueron días maravillosos para mí. No los recuerdo como algo triste ya, porque fueron momentos preciosos de esta comunicación que teníamos, de poderle preguntar directamente cómo te sientes con esto, el de hablarme también desde su corazón, yo de compartirle cosas. Esto nos unió muchísimo, muchísimo. Teníamos ya una facilidad para entrar en pláticas simples profundamente y simplemente en cosas profundas. Era ya una cosa así, muy sencilla para nosotros. Entonces, si yo volteo y digo, tú quitarías esto de tu vida, no lo quitaría de ninguna manera, porque fue un proceso de aprendizajes de todos los días, ¿no? Me permitió irlo disfrutando y sí hacer este plan que les digo de cosas con las que me quería quedar, porque así lo veía. Y entonces, cada abrazo que yo le daba, cuando nos despedíamos o cuando nos encontrábamos, para mí era el último. Y me lo quedaba y lo guardaba. Afortunadamente, pues todavía vivió algunos años, aunque tuvimos otro evento también muy, no parecido en el sentido de accidente. Sin embargo, sí se puso muy mal, y mi mamá nos llama y nos dice, no puede respirar, se conectó él al oxígeno, pero no puede respirar. Mi mamá ya le había hablado al cardiólogo. Entonces, cuando llegamos, pues sí estaba él al lado del oxígeno, pero no conectado. No, no, yo creo que ya no tenía como mucha conciencia y nada más estaba con los tubitos, pero no estaba conectado y ya la oxigenación la tenía a 40. Entonces llegó el cardiólogo, le puso unas inyecciones directo en el corazón y me dijo lo siguiente: hija, tu papá no sale de esta. Sin embargo, no puedes dejar de moverte, tienes que llevarlo al hospital, tienes que hacerlo. Entonces le hablamos a la ambulancia, y, pero de todos modos, pues sí, esto ya no tiene vuelta. Llegamos al Seguro Social igual, lo meten de inmediato, el doctor sale y me dice exactamente lo mismo. El señor no va a salir, viene bastante grave, por favor avísele a sus familiares. Pues yo salgo, estaba mi mamá y mi hermano mayor, y les dije, pues pasa esto, ya no va a salir, pues hay que avisarle a mi hermano, el menor que vive en Boston. Pues le marcamos, le dije así, tal como me lo dijeron, ya no va a salir, y que espero que puedas llegar. Eh, Al otro día, igual yo me quedé toda la noche ahí y me dijeron, mañana les damos más informes. En la mañana también me hablan y me dicen, ya puedes pasar a verlo. Yo para esto uso lentes de contacto y entonces me los tuve que quitar porque ya llega un punto donde me lastiman mucho, entonces no veo casi nada. Como pude, entré y por ahí escucho un grito: Marisa, acá estoy. Y era otra vez mi papá levantado. Dije, no es posible. Y dije, oye, ¿qué te pasa? ¿De qué se trata? Y me dice, pues estoy bien. Y llegaron unos médicos de estos jovencitos, creo que les llaman residentes o
no sé, con un doctor, su doctor, y les estaba explicando, fíjese que el señor tuvo un infarto y así, y pues sí estaba muy grave, pero no sabemos cómo le hizo, pero pues ya está, otra vez aquí. Todavía estuvo unos días ahí porque le encontraron otros detalles, pero finalmente salió, entonces otra vez volví a sentir este miedo. De ahí el nombre que le pusimos al webinar, ¿no? Es el duelo de mi padre y la última despedida, porque fueron varias despedidas donde yo pensé que se iba y no se iba, pero era la vida también dándome oportunidad de seguir haciendo cosas que me pudiera guardar para cuando se fuera. Pude decirle muchísimas cosas, cuánto lo quería, lo agradecida que estaba, y también recibí de él muchas otras. Entonces, pues sí, sí me llenó mucho el corazón. Y salió y todavía vivió unos 2 años más, eh, y muere en su cama, solo con un grito de dolor, dice mi mamá, nosotros no estábamos ahí, y cae tendido en su cama sin mayor problema. Cuando me avisa mi mamá que algo le pasó a tu papá, se desmayó, yo ya iba con la certeza de que estaba muerto y me fui tranquila. Eh, Fue una escena triste porque sí, verlo tendido y pensando que era lo último que me quedaba ya, pues sí, es muy, muy doloroso, pero lo que me nació hacer en ese momento, aquí es donde retomamos esto que él me hacía siempre así, que me daba fuerza, tomé su mano, me la puse aquí un buen rato para que se quedara conmigo para siempre. Y pues ya hicimos todo lo que había que hacer en cuanto a los preparativos. Mi mamá no tenía cabeza de nada. Yo tuve que hablar a la funeraria, apartar y pedir todo lo que había que pedir. Con mi hermano elegimos la ropa que le íbamos a poner. Qué cosas tan dolorosas, ¿no? Cada uno de estos pasos. Sin embargo, te van también como sanando. ¿Qué escogemos? Pues el traje que más le gustaba, ¿no? Eso te va haciendo también, como sanando un poquito. Son como sobaditas. Total que ya se lo llevaron y nos fuimos a la funeraria. Llegó muchísima gente. Primero mi mamá me reclamó porque el velatorio era el más grande, pero dije, es que van a ir muchas amistades de todos, verás que hasta nos va a quedar chico. Y así fue. Les cuento esto del velatorio porque cuando empieza a llegar la gente, empiezan a hacer comentarios sobre mi papá y todos iban a lo mismo. Un gran hombre, un excelente conversador que siempre tenía la palabra para cada quien, se acordaba perfectamente de lo que hacía cada quien porque cuando te veía, te preguntaba por eso. Entonces a la gente la hacía sentir pues muy validada, valiosa, importante para él, ¿no? Entonces, pues todos comentaban cosas muy lindas, eso es muy lindo también porque te va también dando estas sobaditas, pero mi hermana dice, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a cada quien qué era mi papá para ellos, así, en una palabra. Y empezó a preguntar y decían paz, 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 total que para todos era paz. Y entonces esa palabra, pues, fue un consuelo muy lindo para nosotros, ¿no? Saber que éramos hijos de un hombre que verdaderamente había trascendido, porque a eso venimos los seres humanos. Estas son las cosas rescatables. Venimos a trascender y hacerlo bonito, dejar esa huella bonita debería de ser algo que procuráramos todos para no lastimar a otros a pesar de lo que hayamos vivido. Me parece que fue una manera de trascender
maravillosa y impecable, además lo hizo. Eh, estas cosas pues también me van llevando a pensar que sí, el dolor de no tenerlo físicamente era muy grande, sin embargo, con los días yo lo iba recuperando. Cuando yo le digo a mis pacientes, date la oportunidad de pasar los días para que te vayas llenando de él, lo digo con todo el conocimiento, porque así sucede. Empezamos a rescatar todo eso que nos dio, todo eso que aprendimos, todo eso que hubo entre nosotros, y es lo que llena el vacío en realidad. Porque la vida no son los grandes momentos, la vida son esos momentos en que conectamos con el otro. Y yo tenía muchísimos de esos. Entonces me dejó en paz. Y sigo pensando, y lo pensé casi de inmediato, porque además se acercaba el Día del Padre, ¿no? Cuando él murió. Entonces también fue súper doloroso. Y yo dije, yo tuve un padre, tengo un padre, y lo tendré por el resto de mi vida. Y así lo veo. ¿Me regalas la foto, Tania? Les comparto esta fotito que hoy es muy valiosa para mí porque así lo veo, así me siento hoy. Yo sigo caminando con él a mi lado. Por eso a veces las fotos las tomamos por tomar, pero ¿cuánto significado toman cuando las personas ya no están? Esto para mí es mi camino. Él sigue conmigo, me sigue acompañando porque yo sigo rescatando cosas. Aún a sus 11 años que tiene de fallecido, sigo rescatando cosas y sigo agradeciendo. Entonces, pues la invitación es esta, ¿no? A que podamos aprender a vivir despedidos de nuestros seres queridos en ese sentido. No trayendo la muerte como algo que nos ande persiguiendo, no, pero sí como una posibilidad y que esa posibilidad nos lleve a la vida y que también como personas tratemos de trascender de una manera bonita en los otros. La trascendencia es esa, irme pero quedarme. Y en nuestro caso se quedó. Yo a mis 50 y casi 58 años me sigo sintiendo súper amada por él. Y eso da fuerza. No fue alguien que lo dijo todo el tiempo, no, pero ahora que lo recuerdo y recuerdo la forma en que se dirigía a mí, cómo me hablaba, cómo me guió, cómo estuvo, ese es el amor. En lugar de seguir peleando con la idea de nunca me dijo o nunca me abrazó, pues tengo que rescatar esto que hubo, ¿no? Y fue su voz cálida, su paz, que además me conecta directamente con él en este sentido. Yo con muchos de mis pacientes a veces me escriben y me dicen, es que me diste mucha paz, yo me conecto directo con él y me siento muy agradecida porque, ay, soy como él. Qué bueno, ¿no? Que pueda replicar algo de lo que él era. Han pasado los años y como se puede pensar, uno santifica al ser querido cuando se acaba de ir, pero sí tengo que decirlo, siguen pasando los años y yo lo sigo viendo grande. Quisiera de todo corazón dejar en mis hijos esa sensación de amor para siempre. No sé cómo hacerlo, pero me gustaría que se quedaran con esa sensación, porque eso te acompaña a la vida, aunque no estén. Y creo que es el mejor regalo que le puedes dar a alguien, que aunque no estés, pues hayas trascendido en ese sentido, que te quedes en el otro. Y pues esta es
parte de la historia. Hay muchos detalles por ahí, pero no quisiera llenarlos de tanta información, pero estoy muy abierta a que eh, hagan la pregunta que quieran y les agradezco infinitamente que me han escuchado. Tu micrófono, Tere. La verdad se me pasó volando el cómo nos platicaste toda la historia con tanto detalle y pues sí rescaté muchas cosas aquí. Este, primero esta parte de cualidades o características de tu papá que vale la pena imitar, o sea, replicar como dices tú, que, que a veces se nos olvida que eso va a dejar, que con eso podemos trascender más que por el miedo a no trascender, pues porque así es cuando vas a hacer felices al otro, al que está contigo, ¿no? Porque se va a sentir amado, se va a sentir contento de tener un papá, una mamá, un hermano como con esa capacidad del sentido del humor, de responderle a la vida constantemente